Imaginar por un momento, queridos oyentes, que camináis por una pequeña isla cubierta de árboles, de esas que parecen no tener historia, como si el tiempo hubiera pasado de largo sin detenerse allí. Un trozo de tierra perdido en la costa de Nueva Escocia, donde el viento del Atlántico sopla con esa mezcla de sal, humedad y silencio antiguo. Y sin embargo, bajo vuestros pies, oculto en las entrañas de la tierra, hay algo que no encaja con la naturaleza, algo que no pertenece a ese paisaje tranquilo, algo que lleva más de 2 siglos desafiando a todo aquel que se ha atrevido a tocarlo. Porque Oak Island no es solo una isla, es una pregunta abierta. Y en el corazón de esa pregunta hay un agujero. Un simple agujero, diría cualquiera. Pero ese es el primer engaño. Lo llaman el Money Pit, el pozo del dinero. Aunque ese nombre se queda corto, casi ingenuo, porque lo que realmente representa no es solo la promesa de un tesoro, sino la sospecha de que alguien, en algún momento del pasado, decidió enterrar algo con una precisión, una inteligencia y una determinación que no encajan con la historia oficial que nos han contado. Todo comienza en el año 1795, cuando unos jóvenes, curiosos, inquietos, como solo se es a esa edad en la que el mundo aún es un misterio por descubrir, se topan con una extraña depresión en el terreno, una zona donde la tierra parece haber sido removida, como si alguien hubiera abierto la piel de la isla y luego la hubiera cerrado con cuidado, pero no lo suficiente como para borrar todas las huellas. Y ahí surge la primera chispa. No es el agujero en sí lo que llama la atención, es lo que lo rodea. Un viejo árbol con señales de haber sostenido algo, como una polea, como si en ese mismo punto alguien hubiera estado bajando y subiendo materiales desde lo profundo, como si aquello no fuera un simple hoyo, sino la entrada a algo mucho más complejo. Y entonces, claro, empiezan a excavar. Lo que parecía un juego, una aventura juvenil, se convierte en algo completamente distinto cuando, a pocos metros de profundidad, encuentran la primera capa de madera perfectamente colocada, y luego otra, y otra más, como si alguien hubiera construido ese pozo por niveles, con una lógica, con un diseño, con una intención que no tiene nada de improvisado. Y en ese momento, sin saberlo, esos chicos abren una puerta que no volverá a cerrarse. Porque desde ese día, generación tras generación, ingenieros, buscadores de fortuna, empresarios, soñadores y obsesivos han intentado llegar al fondo de ese agujero. Y todos, absolutamente todos, han fracasado. No porque no tengan medios, sino porque cada vez que creen estar cerca, cuando parece que el secreto está a punto de revelarse, el pozo se llena de agua, como si la isla respirara, como si se defendiera, como si alguien, siglos atrás, hubiera diseñado ese lugar no para guardar algo, sino para asegurarse de que nadie pudiera alcanzarlo. Y ahí es donde la historia deja de ser historia y empieza a convertirse en algo más. Porque, ¿quién construyó algo así y por qué? Esa es la pregunta que flota sobre Oak Island, como una sombra que no se disipa, como un susurro que atraviesa los siglos y que hoy, aquí, vamos a intentar escuchar, aunque tal vez, solo tal vez,
no todos los secretos quieran ser encontrados. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Oak Island, el secreto que no quiere ser encontrado. Hay momentos en la historia en los que algo se rompe, no de forma visible, no con un estruendo que sacuda el mundo, sino como una grieta silenciosa que se abre bajo los pies de una época entera. Y durante siglos nadie termina de comprender del todo qué fue lo que realmente se perdió en ese instante. La caída de la Orden del Templo es uno de esos momentos. A comienzos del siglo XIV, los templarios no eran solo monjes guerreros, eran poder, conocimiento, rutas, dinero, secretos, una red que se extendía por toda Europa y más allá, conectando puertos, reinos y caminos como una telaraña invisible que sostenía parte del mundo medieval. No respondían a ningún rey, no dependían de ninguna corona, y eso, en un tiempo de ambición y deudas, era demasiado peligroso para seguir existiendo. En 1307 todo se precipita. Detenciones masivas, acusaciones de herejía, torturas, confesiones arrancadas entre sombras. Y detrás de todo ello, una figura clave, Felipe IV de Francia, un rey endeudado hasta el límite, decidido a borrar de un golpe a aquellos a quienes debía más de lo que podía pagar. Poco después, en 1312, la Orden del Temple es oficialmente disuelta. Pero lo que se decreta sobre el papel no siempre coincide con lo que ocurre en la realidad, porque hay algo que nunca ha terminado de encajar del todo. Los templarios no eran improvisados, no eran ingenuos, eran estrategas. Sabían leer el tiempo en el que vivían, sabían anticiparse a los movimientos del poder, y es difícil aceptar que una organización con esa capacidad fuera completamente sorprendida y aniquilada sin haber tomado medidas, sin haber preparado una salida, sin haber protegido aquello que consideraban más valioso. Y aquí es donde comienza a deslizarse la sospecha. Se habla de barcos que abandonaron puertos en silencio, de rutas que no quedaron registradas, de tesoros que nunca aparecieron en los inventarios confiscados, de documentos que simplemente desaparecieron, como si una parte de la orden se hubiera evaporado antes de ser capturada, como si hubiera elegido no enfrentarse, sino ocultarse. Escocia aparece entonces como un refugio posible, un territorio en conflicto con la corona inglesa donde los templarios pudieron encontrar protección. Pero hay quienes van más allá y se atreven a plantear algo aún más inquietante, que algunos de ellos no se limitaron a esconderse en Europa, que cruzaron el océano mucho antes de que la historia oficial sitúe ese gesto como posible, guiados por conocimientos de navegación que no eran comunes, sino rutas que tal vez ya conocían. Y si eso fuera cierto, si realmente hubieran llegado a tierras del Atlántico Norte siglo antes de que el mundo descubriera América, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solo de una orden perseguida, se trata de una huida planificada, de un traslado, de una decisión consciente de llevar algo lejos, tan lejos que quedara fuera del alcance de reyes, de inquisidores
y de cualquier poder que pudiera reclamarlo. Porque quizá lo importante no era salvar sus vidas, sino proteger aquello que guardaban. ¿Y qué podía ser tan importante como para construir, siglos después, una estructura imposible bajo tierra, con sistemas diseñados para resistir el paso del tiempo y la curiosidad humana? Ahí es donde Oak Island empieza a dejar de ser un simple misterio arqueológico y se convierte en la posible última página de una historia que nunca se escribió del todo. Una historia que no termina en las hogueras de Francia ni en los decretos del papado, sino que podría continuar en silencio, al otro lado del océano, esperando oculta a que alguien haga la pregunta correcta. A veces, los grandes misterios no comienzan con eruditos ni con grandes expediciones, sino con algo mucho más sencillo, con una mirada curiosa, con esa chispa que se enciende cuando alguien se detiene donde los demás pasan de largo. Así empieza todo en Oak Island, en el verano de 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness se fija en algo que no encaja. Una ligera depresión en el terreno, una hondonada suave que rompe la armonía natural de la isla, como si la tierra hubiera sido abierta y luego cerrada con manos humanas, pero sin borrar del todo la huella. No era una señal evidente, no era un hallazgo espectacular y sin embargo tenía algo que no se explica fácilmente. Esa sensación que a veces aparece cuando el entorno guarda silencio y parece susurrar que ahí, justo ahí, hay historia enterrada. Y no estaba solo. Junto a otros dos jóvenes, Anthony Bogan y John Smith, decide hacer lo que cualquier mente inquieta haría en ese momento: empezar a excavar. Al principio no hay nada extraordinario, solo tierra, raíces, el esfuerzo físico de abrir un hueco donde no parece haber más que suelo compacto. Pero entonces, a unos pocos metros de profundidad, aparece el primer indicio de que aquello no es natural. Una capa de madera perfectamente colocada, horizontal, como si alguien hubiera construido un nivel dentro de ese pozo. No es un tronco caído, no es un resto arrastrado, es algo dispuesto con intención. Siguen excavando. 10 pies más abajo, otra plataforma, y luego otra, y otra más, como si estuvieran descendiendo por una estructura diseñada y no improvisada, una especie de escalera invisible hecha de capas de madera enterradas a intervalos regulares. En ese momento, el juego se transforma en otra cosa, porque ya no se trata de curiosidad, se trata de evidencia. Alguien estuvo allí antes, alguien invirtió tiempo, recursos y conocimiento en crear ese sistema. Y no parece algo reciente. La noticia corre, la historia empieza a extenderse, y lo que comenzó como una excavación casi infantil empieza a atraer atención. Más manos se suman, más intentos, más profundidad, y cada nuevo metro confirma lo mismo. Esto no es un agujero cualquiera. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Cuando alcanzan una profundidad mayor, cuando parece que el misterio está a punto de revelarse, el pozo comienza a comportarse de una manera extraña. El agua aparece, no como filtración normal, no como humedad del terreno, sino como una invasión repentina, constante, imparable,
El agujero se inunda, obligando a detener el avance, como si la propia isla hubiera decidido cerrar el paso. Y ahí nace el verdadero enigma, porque una cosa es encontrar un pozo antiguo y otra muy distinta es encontrar un pozo que parece defenderse. Desde ese instante, Oak Island deja de ser un simple hallazgo para convertirse en un desafío. Lo que aquellos jóvenes iniciaron casi como una aventura se transforma en una obsesión colectiva que atravesará generaciones. Una llamada que atraerá a ingenieros, inversionistas y soñadores durante más de 2 siglos. Todos convencidos de que si consiguen superar ese obstáculo, si logran descender un poco más, encontrarán algo que cambiará la historia. Pero lo que no saben, lo que nadie sabe en ese momento es que acaban de activar un mecanismo que lleva siglos esperando. Un mecanismo que no está ahí por casualidad, sino porque alguien, mucho antes que ellos, quiso asegurarse de que ese secreto no fuera descubierto jamás. Hay un punto en toda esta historia en el que la intuición deja de ser suficiente y entra en juego algo mucho más incómodo: la lógica. Porque una cosa es dejarse llevar por el misterio, por la leyenda, por la emoción de pensar que bajo tierra hay un secreto, pero otra muy distinta es enfrentarse a las pruebas físicas, a lo que realmente se ha encontrado una y otra vez en ese lugar. Y cuando uno observa con calma lo que ha ido apareciendo en el subsuelo de Oak Island, lo primero que surge no es entusiasmo, es desconcierto. Porque aquello no tiene sentido dentro de lo que sabemos del siglo XVII o XVIII. A medida que las excavaciones se repiten con el paso de los años, con mejores herramientas, con más conocimiento, con métodos más precisos, los hallazgos empiezan a dibujar un patrón demasiado claro como para ignorarlo. No se trata de restos dispersos, no son objetos sueltos ni casualidades acumuladas, es una estructura organizada, planificada, ejecutada con una coherencia que atraviesa toda la profundidad del pozo. Las plataformas de madera, por ejemplo, no están colocadas al azar. Aparecen a intervalos regulares, como si alguien hubiera marcado niveles, como si cada capa cumpliera una función dentro de un diseño mayor. No son simples refuerzos para evitar derrumbes, porque su disposición es demasiado sistemática, demasiado precisa, más cercana a la ingeniería que a la improvisación. Y luego están los materiales. En varias excavaciones se han encontrado restos que no pertenecen a ese entorno, como fibras de coco utilizadas para filtrado. Y aquí es donde la historia da un pequeño giro inquietante, porque esas fibras no son propias de Canadá, no crecen allí, ni forman parte del ecosistema local. Eso implica transporte, implica planificación, que alguien trajo hasta esa isla materiales de otro lugar, y no para construir algo visible, sino para ocultarlo bajo tierra. Pero lo verdaderamente perturbador no es lo que se ve, sino lo que ocurre cuando se intenta avanzar. A cierta profundidad, el pozo se inunda, siempre. No importa la época, no importa la tecnología, ni el dinero invertido. Llega un momento en el que el agua aparece y lo detiene todo. Durante mucho tiempo se pensó que era algo natural, una simple filtración del terreno.
algo propio de una isla rodeada por el mar, hasta que alguien decidió mirar más allá de esa explicación cómoda. Y entonces aparece la posibilidad que cambia todo. La idea de que no es un accidente, sino un sistema de drenaje conectado al océano, diseñado para activarse cuando se alcanza una determinada profundidad, como una trampa silenciosa que espera pacientemente el momento exacto para entrar en acción. No hablamos de un simple agujero con agua. Hablamos de una estructura que responde, que actúa, que cumple una función defensiva. Y eso lo cambia todo. Porque si alguien diseñó ese mecanismo, si alguien pensó en cómo impedir que otros llegaran al fondo, entonces estamos ante algo que va mucho más allá de esconder un objeto. Estamos ante una mente que anticipa el futuro, que calcula que alguien, en algún momento, intentará descubrir lo que hay allí y decide impedirlo desde el propio diseño. No es solo ocultar, es proteger. Y proteger, además, de forma activa, con una inteligencia que resulta difícil de encajar en el contexto histórico que se le atribuye. Porque construir algo así no requiere solo esfuerzo, requiere conocimiento, requiere dominio del terreno, del agua, de los materiales, requiere una visión que no parece propia de improvisados ni de simples aventureros. Así que la pregunta ya no es si hay algo enterrado, la pregunta empieza a ser mucho más inquietante. ¿Quién fue capaz de construir algo así y qué sabía para pensar que debía ocultarlo de ese modo? Y llega un momento en esta historia en el que todo lo que parecía un misterio arqueológico, una rareza del terreno o incluso una curiosidad histórica se transforma en algo mucho más inquietante, porque el verdadero guardián de Oak Island no es la tierra, ni la madera, ni siquiera el paso del tiempo, es el agua. El agua como frontera, como mecanismo, como respuesta. Durante décadas, cada intento de avanzar en el Money Pit terminaba exactamente igual, como si todos los caminos condujeran a la misma trampa inevitable. Se excavaba con esfuerzo, se retiraban capas, se descendía metro a metro con la sensación de estar cada vez más cerca. Y de pronto, sin previo aviso, el pozo comenzaba a llenarse. No de forma lenta, no como una filtración natural que uno pudiera controlar, sino como una irrupción repentina, constante, casi violenta, que obliga a abandonar. Y al principio, claro, se buscó una explicación sencilla. Es una isla, pensaron, el mar está cerca, es lógico que el agua se filtre. Pero esa lógica empieza a resquebrajarse cuando el fenómeno se repite con una precisión casi matemática, cuando ocurre siempre en el mismo punto, cuando el comportamiento del agua no responde a la casualidad, sino a un patrón. Ahí es donde aparece la sospecha, y con ella una idea que cambia por completo la naturaleza del enigma. ¿Y si el agua no está entrando, sino que está siendo llamada? Con el tiempo, algunos estudios apuntaron a la posible existencia de canales subterráneos que conectan el pozo con la costa. Túneles diseñados para permitir la entrada del agua en el momento exacto, ni antes ni después. Como si el sistema estuviera esperando a que alguien llegara a cierta profundidad para activarse. Y no se trata solo de conductos abiertos, se habla de estructuras filtrantes,
de capas de materiales como la fibra de coco y piedras cuidadosamente dispuestas para controlar el flujo, para evitar que el sistema colapse, para mantenerlo operativo incluso con el paso de los siglos. Eso no es casualidad, eso es diseño. Y un diseño que no busca facilitar, sino impedir. Porque aquí es donde todo cambia de perspectiva. Si alguien simplemente quisiera esconder algo, lo enterraría, lo sellaría, lo dejaría en el olvido. Pero esto es distinto. Esto no es ocultar, es crear una defensa activa. Un mecanismo que se activa cuando alguien intenta violar el secreto. Es una trampa paciente, que no necesita vigilancia porque el propio entorno se convierte en el guardián. Y entonces, inevitablemente, la mente da un paso más allá, porque construir algo así implica prever el futuro. Implica imaginar que otros vendrán, que intentarán excavar, que insistirán, y aún así decidir que nunca llegaran al final. Eso no es una solución improvisada, es una declaración de intenciones. Porque quien diseñó ese sistema no pensaba en esconder algo durante unos años, pensaba en siglos, pensaba en resistir, en que, aunque generaciones enteras lo intentaran, aunque el conocimiento avanzara y la tecnología mejorara, el secreto seguiría intacto. Y en ese punto, el agua deja de ser un obstáculo físico y se convierte en un mensaje. Un mensaje que dice, sin palabras, algo muy claro. Hasta aquí. Pero, claro, la historia del ser humano nunca ha sido aceptar ese límite, porque cada vez que el agua ha cerrado el paso, alguien ha vuelto a intentarlo. Alguien ha creído que esta vez sí, que esta vez el sistema fallaría, que esta vez el misterio cedería. Y sin embargo, Oak Island sigue ahí, en silencio, esperando, defendiéndose, como si lo que guarda no solo fuera importante, sino algo que quizás nunca debió ser encontrado. En medio de esta historia, entre capas de madera, túneles que se llenan de agua y generaciones enteras intentando descifrar lo imposible, aparece un elemento que parece sacado directamente de un relato de aventuras. Una pieza que, de ser auténtica, cambiaría por completo la naturaleza del misterio. La llamada piedra con inscripciones. No surge al principio, no forma parte del hallazgo inicial, sino que aparece cuando las excavaciones ya han avanzado lo suficiente como para despertar algo más que curiosidad. Cuando el pozo ha dejado claro que no es natural y comienza a insinuar que hay un propósito detrás de todo aquello. Es entonces a una profundidad considerable cuando algunos trabajadores afirman haber encontrado una piedra extraña, plana, diferente a las demás, con marcas grabadas en su superficie. No eran simples arañazos, ni formas aleatorias, eran símbolos. Y ahí, en ese instante, la historia da un giro que la acerca peligrosamente a lo legendario. Según los relatos transmitidos, esa piedra mostraba una serie de signos que no se correspondían fácilmente con ningún idioma conocido en ese momento. Durante años permaneció como un enigma en sí misma, una pieza más dentro del rompecabezas de Oak Island, hasta que alguien afirmó haber descifrado su contenido. Y la traducción, si es que fue real, no pudo ser más sugerente.
A 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterradas. Una frase directa, precisa y casi provocadora. Como si quien la hubiera colocado allí no solo quisiera esconder algo, sino dejar una pista, una promesa, un anzuelo para quien se atreviera a seguir descendiendo. Pero aquí es donde la historia vuelve a resquebrajarse, porque la piedra desaparece, sin registro claro, sin conservación oficial, sin posibilidad de analizarla con métodos modernos. Se habla de que fue trasladada, de que terminó en manos privadas, que se perdió, y con ella la única prueba física de ese supuesto mensaje. Y entonces, inevitablemente aparece la duda: ¿existió realmente esa piedra tal y como se describe? ¿La inscripción era auténtica o una interpretación posterior, una construcción que alimentó el mito? ¿Pudo alguien exagerar o incluso inventar su contenido para mantener vivo el interés, para atraer inversión, para convertir el misterio en obsesión? Lo fascinante es que, incluso si la piedra nunca hubiera existido, su impacto es real, porque desde el momento en que esa frase comienza a circular, el enfoque cambia. Ya no se excava solo por curiosidad o por intuición. Se excava con una promesa en mente, con la idea de que ahí abajo hay algo concreto, valioso, cuantificable. Y eso transforma la motivación humana, pero también introduce una paradoja, porque si realmente había un mensaje, si alguien dejó esa pista, entonces el sistema defensivo que hemos visto antes parece contradictorio. ¿Para qué construir una trampa tan sofisticada para impedir el acceso y al mismo tiempo dejar un indicio que invite a seguir? A menos, claro, que ese mensaje no fuera una ayuda. A menos que fuera otra capa del propio engaño, otra trampa, una forma de empujar a quien cava a seguir adelante, a comprometer más recursos, más tiempo, más vida, sabiendo que nunca llegará al final. Y ahí en ese juego, entre verdad y manipulación, entre pista y espejismo, la piedra con inscripciones se convierte en algo más que un objeto perdido. Se convierte en símbolo de un misterio que se alimenta de sí mismo, que crece con cada intento, que se fortalece con cada duda y que, como todo lo que rodea a Oak Island, parece diseñado no solo para ocultar, sino para mantener viva la búsqueda eternamente. Hay un momento en toda historia de misterio en el que deja de ser solo una búsqueda y empieza a adquirir un peso más oscuro, casi incómodo, como si algo más estuviera en juego, algo que no se puede medir en dinero ni en hallazgos. En Oak Island, ese momento llega cuando la obsesión empieza a cobrarse un precio humano, porque no hablamos solo de intentos fallidos, de inversiones perdidas o de frustraciones acumuladas. Hablamos de vidas. A lo largo de los siglos, el Money Pit ha atraído a todo tipo de personas. Ingenieros convencidos de que podían resolver el enigma con lógica y cálculo. Empresarios dispuestos a invertir fortunas enteras. Aventureros seducidos por la promesa de un descubrimiento que cambiaría la historia. Todos con una idea en común: esta vez sí. Y sin embargo, la isla siempre responde igual. Accidentes, derrumbes, explosiones. Errores que en otro contexto podrían parecer
simples fallos técnicos, pero que allí, acumulados, repetidos e insistentes, empiezan a adquirir otro significado. Varias personas han perdido la vida en los intentos de excavación, en distintas épocas, bajo circunstancias que siempre giran en torno al mismo escenario. Descensos al pozo, maquinaria que falla, estructuras que ceden, gases acumulados, agua que invade sin dar margen de reacción. Y entonces nace algo que va más allá de los hechos. La llamada maldición de Oak Island. La idea de que 7 personas deben morir antes de que el secreto sea revelado. No es un dato histórico comprobado como tal, es una creencia, una narrativa que ha ido tomando forma con el tiempo, alimentada por cada tragedia, por cada nombre que se suma a la lista, por cada intento que termina en desastre. Pero como ocurre con todos los mitos que nacen alrededor de un lugar, lo importante no es si es cierto, sino el efecto que produce, porque cambia la percepción, convierte el lugar en algo más que un desafío físico, lo convierte en un territorio cargado de tensión, de respeto, incluso de temor. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente humana, porque a pesar de todo, la gente sigue volviendo, a pesar de saber lo que ha ocurrido antes, de conocer los riesgos, de entender que otros con más medios y más recursos lo han intentado sin éxito, siempre hay alguien que cree que puede ser diferente, que piensa que esta vez el sistema fallará y que el secreto se abrirá. Eso no es lógica, eso es algo mucho más profundo. Es la necesidad de resolver lo desconocido, la atracción que ejerce un misterio cuando parece estar al alcance, pero nunca se deja tocar. Y en ese punto, Oak Island deja de ser un simple enigma arqueológico o histórico, se convierte en un espejo de la condición humana, en la prueba de hasta dónde somos capaces de llegar cuando creemos que hay algo esperando al final del camino, algo que justifica el riesgo, el tiempo, la vida entera si hace falta. Pero también deja una pregunta flotando, una de esas que no se pueden ignorar. Si un lugar, una construcción, un sistema ha sido capaz de resistir durante siglos, de detener a todos los que lo han intentado, de cobrar incluso un precio en vidas humanas, ¿es solo porque guarda algo valioso? ¿O porque lo que guarda nunca debió ser encontrado? Y claro, cuando un misterio resiste tanto tiempo, cuando no se deja descifrar ni con esfuerzo ni con tecnología, la mente humana hace lo que siempre ha hecho. Empieza a buscar respuestas en lo conocido, en lo cercano, en aquello que encaja, aunque sea a medias. Y en ese intento de dar forma al enigma de Oak Island, una de las primeras explicaciones que surge es la más lógica, la más terrenal, la de los piratas. Porque si hay algo que conecta de manera casi natural con la idea de un tesoro enterrado, con trampas, con secretos ocultos bajo tierra, es la piratería. Durante los siglos XVII y XVIII, el Atlántico fue un escenario constante de saqueos, rutas comerciales, botines y huidas precipitadas. Y no resulta difícil imaginar a un capitán cargado de oro buscando un lugar apartado donde esconder su riqueza lejos de miradas indiscretas.
Y ahí aparece un nombre que se repite con frecuencia en esta historia: William Kidd, uno de los piratas más conocidos de su tiempo, una figura envuelta también en misterio, en juicios controvertidos y en la leyenda de un tesoro que nunca fue recuperado. La idea es tentadora. Un hombre como él, con acceso a riquezas considerables, podría haber elegido un lugar discreto como Oak Island para ocultar su botín, dejando tras de sí un enigma que atravesaría los siglos. Y no es una teoría absurda, tiene sentido en su superficie. Hay precedentes de piratas enterrando tesoros. Hay relatos, mapas, historias transmitidas de generación en generación. Incluso la propia existencia de trampas o mecanismos para proteger ese tesoro encajaría, en cierta medida, con la mentalidad de alguien que sabía que otros podrían intentar encontrarlo. Pero aquí es donde esa teoría empieza a resquebrajarse, porque cuando uno observa con calma lo que hay en Oak Island, cuando analiza la estructura, la complejidad del sistema, la precisión con la que está diseñado todo, algo no encaja con la imagen clásica del pirata. No estamos hablando de un agujero improvisado en la arena ni de un cofre enterrado con prisas. Estamos hablando de una construcción que implica planificación a gran escala, conocimiento de ingeniería, transporte de materiales desde lugares lejanos y sobre todo tiempo, mucho tiempo. Y ese es el punto clave. Un pirata no se detiene durante meses o años en una isla para construir un sistema subterráneo sofisticado con niveles, filtrados, canales de agua y mecanismos de defensa. Un pirata huye, esconde, marca y desaparece. La urgencia forma parte de su naturaleza de supervivencia. Esto, en cambio, parece otra cosa. Parece una obra pensada para durar, para resistir, para permanecer intacta incluso cuando quienes la construyeron ya no estuvieran. Y aún así, la teoría pirata no desaparece, sigue ahí, flotando, porque tiene algo que la hace atractiva, casi inevitable. Es sencilla, comprensible, conecta con el imaginario colectivo. Es la respuesta que tranquiliza, la que permite encajar el misterio dentro de algo que conocemos, dentro de una narrativa que no nos obliga a replantearnos la historia. Pero quizás ese sea precisamente su problema, que es demasiado cómoda, porque Oak Island, con cada capa de madera, con cada túnel inundado, con cada intento fallido, parece susurrar lo contrario. Parece decir que esto no es fruto de la prisa ni del saqueo, que aquí no hay improvisación ni urgencia, que lo que se construyó bajo esa tierra responde a una intención mucho más profunda, más calculada y silenciosa. Así que la pregunta queda en el aire, como tantas otras en esta historia. ¿Y si no fueron piratas? ¿Y si estamos intentando explicar algo extraordinario con una respuesta demasiado simple? Porque a veces, cuando el misterio es demasiado grande, la explicación más fácil es precisamente la que nos aleja de la verdad. Y entonces, cuando las explicaciones sencillas empiezan a quedarse cortas, cuando la lógica de lo inmediato ya no alcanza para sostener lo que vemos, la mente da un paso más allá y se atreve a mirar en otra dirección, una que durante mucho tiempo
ha estado envuelta en silencio, en sospecha, en historia incompleta, la de los templarios. Porque si hay una teoría que realmente cambia el peso de todo lo que ocurre en Oak Island, es esta. No por lo que afirma, sino por lo que implica. La idea no nace del capricho ni de la fantasía pura, sino de una pregunta que cada vez resuena con más fuerza a medida que se analiza la estructura del Money Pit. ¿Quién tenía en la Edad Media o en los siglos posteriores la capacidad, el conocimiento y los recursos para construir algo así? Y sobre todo, la necesidad de ocultar algo de esa manera. Y ahí es donde la mirada vuelve inevitablemente a la Orden del Temple. Porque si algo caracterizaba a los templarios, no era solo su poder militar o económico, era su conocimiento. Conocimiento de rutas, de navegación, de arquitectura, de símbolos, de saberes que no siempre se compartían y que, en muchos casos, ni siquiera quedaron registrados en los documentos oficiales que han llegado hasta nosotros. Tras su caída, tras la persecución, tras el intento de borrarlos de la historia, queda una sensación persistente de que no todo fue destruido, de que algo se salvó, de que una parte de esa orden no desapareció, sino que simplemente dejó de ser visible. Y es ahí donde la teoría se vuelve inquietante. Se plantea que algunos templarios, lejos de entregarse o dispersarse sin rumbo, habrían organizado una retirada estratégica, llevando consigo aquello que consideraban más valioso. No solo riquezas materiales, sino documentos, reliquias, conocimientos que no podían caer en manos de quienes los perseguían. Y si eso fuera así, si realmente hubo un traslado, una huida planificada, entonces el siguiente paso es inevitable. ¿A dónde? Europa ya no era segura, las rutas eran vigiladas, el poder que los había destruido seguía activo. Y entonces aparece la posibilidad que cambia todo el tablero. El Atlántico. La idea de que algunos templarios conocían rutas marítimas más allá de lo oficialmente aceptado, de que pudieron haber cruzado hacia tierras que aún no formaban parte del mapa conocido, de que eligieron un lugar remoto, aislado, lejos de cualquier estructura de poder, para ocultar aquello que debía permanecer fuera del alcance del mundo. Y en ese escenario, Oak Island encaja. Encaja no como un escondite improvisado, sino como una obra deliberada, diseñada para proteger algo durante siglos, incluso milenios si fuera necesario. La complejidad del sistema, la planificación, la capacidad de anticipar intentos de acceso. Todo eso empieza a tener sentido si se piensa en una organización como la templaria, acostumbrada a operar con discreción, a construir con propósito, a pesar en términos de largo plazo. Pero lo más inquietante no es la posibilidad de que fueran ellos, es lo que podrían haber escondido. Se habla del Santo Grial, no como objeto físico necesariamente, sino como símbolo de un conocimiento profundo, espiritual, transformador. Se habla de documentos que podrían cuestionar las bases de la historia oficial, de textos que tal vez ofrecieran otra versión del pasado, otra comprensión del poder, de la fe, de la propia naturaleza humana. Y ahí es donde el misterio se vuelve aún más denso, porque si lo que se ocultó no era oro, sino conocimiento, entonces la necesidad de protegerlo
cobra un sentido completamente distinto. Ya no se trata de evitar un robo, se trata de impedir una revelación. Y eso explicaría muchas cosas. Explicaría el esfuerzo, la complejidad, incluso la aparente contradicción entre dejar pistas y al mismo tiempo bloquear el acceso. Porque tal vez no se trataba de facilitar el descubrimiento, sino de filtrar quién sería capaz de llegar hasta allí. O si alguien alguna vez debería hacerlo. Y en ese punto, Oak Island deja de ser un simple misterio histórico y se convierte en una posibilidad mucho más profunda, casi incómoda. La posibilidad de que bajo esa tierra no haya tesoro, sino una verdad que alguien hace siglos decidió enterrar no para que se perdiera, sino para que permaneciera a salvo hasta que el mundo estuviera preparado. Si es que alguna vez lo está. Continuará. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.